Nuestro primer invitado, bueno, tenemos dos, por supuesto, pero nuestro primer invitado hace su bautismo de fuego hoy aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Se describe como inquieto, aprendiendo constantemente y sobre todo creativo. Destacó por sus vivencias en Dinamarca. Hizo allí, se ve, varios máster en economía y la experiencia le ha hecho director de cine, director de teatro y convertir en esta historia en todo un documental para deleite del espectador. Don Jorge Rivera, muy buenos días y bienvenidos al Quinto Fantástico de Radio Gabá. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Te he hecho madrugar ahí un poquito, ¿eh? Eso sí, digo yo, esta gente a las 9 de la mañana hablando por la radio, digo, es una voz que no veas, pero bueno, ahí para eso estamos. Bueno, eso es importante. Ya recién aterrizado de Málaga, ya descansando y asentando ideas, ¿no? ¿Has presentado allí cositas? Sí, hemos presentado un cortometraje que está basado en una obra de Valle Inclán, que es el debut de Pedro Casablanch en la dirección, y un documental que estamos terminando ahora sobre la memoria del actor Jorge Rigol, que fue muy famoso por El Día de los Enamorados, que yo produzco y dirige José Manuel Serrano Cueto. Después nos hablarás de estas dos historias, porque sí, porque una es una historia, la de Pedro Casablanch es una historia de bandoleros, que he leído ahí un poquito pinceladas y demás. Sí, bandoleros, decimos que es un western, porque tiene ese toque de western, pero son los bandoleros, no los bandoleros que tenemos tipo Curro Jiménez, ni los westerns de indios y vaqueros, sino gente de la tierra, de una época que ya pasó, ¿no? Estupendo. Y bueno, dar la bienvenida a un clasicazo, a un amigo del programa, don Román López Cabrera. Muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico una vez más. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Asentando todavía de la visita a Huéscar, ¿no? Porque creo que el sábado estuviste allí. Sí, estuve presentando el cómic el viernes y el sábado fui a Granada y ya me volví desde Huéscar, me volví para casa y bueno, sí, un poco ya retomando la normalidad. Estupendo. ¿Cómo se lo ha tomado la gente de allí? ¿Hubo recibimiento cálido? ¿Estuviste bien? Pues de momento bien, fue más gente que la vez anterior, porque en noviembre estuvimos Jorge y yo presentando el cómic, lo que tenía del cómic hasta ese momento allí, y la verdad es que hubo poquita gente, pero esta vez ha habido alguna más, y bueno, de vez en cuando nos paraban por la calle al día siguiente a Julián y a mí, al editor, y a mí, pues gente que ya se lo había leído, para darnos la enhorabuena y demás, y sé de gente también que me ha ido preguntando, gente que no pudo estar, que me ha ido preguntando dónde lo podían comprar allí, o sea que de momento yo salí contento de la presentación, bueno, de las presentaciones, porque tuvimos también 2 sesiones en el teatro con varios cursos de colegios y de institutos, pero bueno, claro, la prueba de fuego era la presentación de la tarde, que es la de público abierto, con ya gente adulta que sabía bien, o que supones que sabe bien el tema y que esperas que en cualquier momento te corten para decirte, no, esto no era así. Así que bien. ¿Os habéis llevado los dos una grata impresión, Jorge, por ejemplo, en la presentación del documental allí el año pasado, en noviembre, que hay mucho, no sé, me da la impresión de que en Huéscar hay mucho arte? Por ejemplo, al vuestro fueron la escuela de arte de allí de Huéscar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay muchas sorpresas, ¿no? Una es, bueno, yo tenía el mismo miedo que Román, lo teníamos nosotros, ¿no? Mi socio, el guionista Jaime Noguera, y yo, de decir, bueno, a ver cuando le pongamos la película si van a sacarnos del pueblo a pedradas, ¿no? Pero que va, un recibimiento espectacular, cariñosísimo, y diría que hemos hecho amigos y amigas allí en el pueblo, ¿no? Y todos los años volvemos, pues, por lo menos una vez para poner la película y para otras cositas, ¿no? Y desde luego sí, o sea, un pueblo con muchísima historia, tiene mucha historia, y tiene mucho arte. Desde luego la gente que dices de la escuela de arte, yo me quedo impresionado cada vez que voy con las exposiciones que hacen, ¿no? Porque son, bueno, pues es un sitio que tú dirías tan pequeñito, que realmente está alejado, quieras que no, de la ciudad y eso, y es increíble lo que hacen los alumnos y alumnas de la escuela. Fíjate, también a través de, por ejemplo, del cómic me he dado cuenta, y bueno, lo refleja Román, que hay un museo del cómic.
Efectivamente. ¿Y llegaste, has estado en él? Sí, de hecho, todo nació por eso, porque yo fui el año pasado, creo que fue el Día del Libro, creo que fui el fin de semana del Día del Libro a presentar el cómic de Miguel Hernández, y me llevó Julián allí. Hicimos una especie de ruta por varios sitios, por Granada, Ciudad Real, Jaén y demás, y terminamos en Huéscar. Y yo dije, bueno, pues Huéscar, no he oído hablar nunca de este pueblo, pero bueno, si además da la casualidad no, evidentemente es por eso, ¿no? Que es el pueblo de Julián, bueno, de sus padres y demás, donde vive su padre, tal. Entonces, pues me llevó ahí, sobre todo porque tenían un museo del cómic, el Museo José de Huéscar, que lo tenían pues sin hacer actividades, sin hacer nada, y se les había ocurrido pues eso, hacer unas jornadas de cómic en las que iba a ir pues cada semana o cada 2 semanas, no sé cada cuánto fue, pues un autor. Las jornadas las inauguré yo, luego iba Jordi Bayarri, iba a ir el Torres, pero se puso malo y al final no pudo, y creo que no sé si había alguien más. Pero claro, yo fui en principio por eso, con la excusa de darle un poco de movimiento al museo, y de hecho tanto la presentación de noviembre como la del otro día también la hicimos en el museo, claro. Jorge, ¿cómo llega? Bueno, yo te la he escuchado bastantes veces, pero me gustaría saber la cara que pones cuando Jaime te comenta esta historia. Me la has contado, pero es que vamos, la cara se te tenía que quedar de pasta de moniato, como decimos aquí. Total, ¿no? Te aseguro. Yo a Jaime, bueno, le conozco desde hace muchísimos años, ¿no? Porque él, tiene una trayectoria larga en Málaga, ha sido el director del Festival de Benalmádena, ¿no? El Festival de Cine de Benalmádena y tal, y nos conocíamos de hace un montón de años, y una vez que yo trabajaba en Dinamarca como gestor cultural, y entonces monté un festival internacional de cine, y en 2017, que yo ya estaba empezando a pensar en volverme para España, pues invité a Jaime a presentar un libro que él había hecho sobre Hitler en el cine. Y entonces, bueno, lo primero me pregunta Jaime, que es un fricazo de la historia, es un hombre que sabe mogollón de historia, me dice, oye, ¿hay algún museo de la guerra hispano-danesa? Entonces yo le digo, ¿qué me cuentas? ¿Qué me estás diciendo? Digo, que yo he estudiado aquí un montón de cosas para sacarme los títulos aquí en Dinamarca, y no hay nada de que haya una guerra entre España y Dinamarca. Y entonces me empezó a contar esta historia, y bueno, yo no sé la cara que pondría, pero lo que sé es que después de un rato hablando dijimos, mira, si me vuelvo para España hay que hacer esta historia porque va a ser divertidísima, súper absurda, y además, bueno, pues une los dos países en los que yo viví. Pero Jorge, yo no sé qué tiene esta historia, que a los dos nos pasó lo mismo. O sea, conforme nos la contaban, yo creo que no sé tú, pero por lo que cuentas parece que sí. Yo al menos lo tuve clarísimo, que quería hacer algo con eso. O sea, fue instantáneo. Conforme me lo estaba contando Antonio, o sea, sí. Es que eso sí que os pido, que si tenéis que deciros algo, decir, bueno, aparte que ya os conocéis y bueno, creo que habéis trabajado sobre todo por el prólogo y tal, que lo podéis comentar. Esta historia sobre todo es muy como tú comentas, sobre todo, Jorge, muy de Berlanga, muy de Gila, y claro, tu cara y tu sorpresa es esa, vaya. Sí, es que es absurda, absurda como somos muchas veces nosotros cuando somos absurdos para bien, ¿no? No absurdos con rollo políticos y tal, sino una cosa de que es totalmente trasnochada, que es totalmente española. Eso, berlanga, yo creo que es la palabra que hemos usado, lo hemos repetido muchísimo, ¿no? Es berlanguiano. Porque es que realmente, si lo piensas bien, es súper moderno que un pueblecito pequeño, en aquel entonces, hablamos del año 81, utilizara esta cosa para perfilarse mundialmente. O sea, hoy que se habla del branding de la ciudad, es decir, cosas así muy modernas, ya lo habían hecho en aquel entonces, ¿no? Era una cosa súper avanzada para su época, y a través de una historia bonita, o sea, algo que hubiese podido ser un enfrentamiento y decir a partir de ahora somos enemigos de tal, hacerlo para el contrario, para hacer una fiesta de paz y para hacer un encuentro entre dos culturas que al final incluso le ha valido a Huéscar un título de Ciudad de la Paz a nivel europeo. O sea, hablamos de que realmente tornar algo así, bueno, que podía haber sido insignificante o podía haber sido incluso malo, en algo muy bueno, ¿no?
y toda la historia y todos los chascarrillos que hay por debajo, del que no tenemos, yo estoy seguro que no tendremos ni la mitad, porque es que nosotros hubiésemos hecho 4 películas y Román 14 cómics, seguramente. Esas historias, o sea, cuando te las cuentan en persona, yo me lo paso bomba, o sea, yo me río, porque son divertidísimas y además te lo cuentan con muchísima gracia. Fijaros que como bien dices tú en el prólogo, Jorge, hay una diferencia entre lo que es el documental y el cómic, ¿no? Y que agradeces sobre todo a que Román pues haya puesto esta pequeña, este granito de arena para poder desarrollar el cómic, porque hay situaciones que en el documental pues no se pueden dar, como por ejemplo que según qué personajes de la historia no puedes ponerlo, porque ha aparecido evidentemente, pero que Román indaga para buscar esos diálogos entre Kidelan, el Capitán Costa, ¿no? Has tenido que buscar mucho, ¿no, Román, en ese aspecto? Sí, bueno, esas fases siempre son pues complicadas, ¿no? Porque o no das con el dato, o das con datos contradictorios y te tienes que quedar con alguno. Lo que sí que quería, me obsesiono mucho con la documentación y intento, hasta que no tengo muy claro todo, intento no ponerlo, pero bueno, en este caso sí que quería no perderme en esa parte inicial. Quería que esa parte inicial estuviera bien, pero sabía que lo importante era lo que iba a continuación, y desde luego no quería perder demasiado tiempo en eso, pero aún así, hasta que no conseguí ciertos datos, no podía ponerlo, porque mi cabeza es así. Yo te tengo que preguntar por uno. Fíjate, en la parte del cómic, cuando llega el clérigo escocés, el Jake Robertson, y le recita recita el cantar del Mio Cid. ¿Eso ocurrió? ¿Tenemos constancia? Sí, según las fuentes sí. Lo que sí que es cierto que los versos que le recita los elegí yo al azar. Bueno, al azar no. Estuve mirando hasta que di con unos que me gustaron, pero no di, por ejemplo, con ese dato, con qué versos concretos del Mio Cid le recitó. A lo mejor Jorge sí que lo sabe, pero yo no di con eso. Pero sí, lo encontré en varias fuentes y vamos, parece ser que es así. Es que esta historia es rara, es increíble ya desde el principio. Es que cuando yo di con esto, con lo del clérigo escocés disfrazado de mercader alemán, metiéndose, cruzando toda Alemania para para dar un mensaje, o sea, es que no sé, me parecía todo tan de película, tan difícil de contar a alguien y que se lo crea. O sea, es que no es que ya no es solo desde que Vicente descubre todo lo de la guerra de 172 años, sino que la propia historia original ya tiene sus pequeñas cosas interesantes, ¿no? Que, por cierto, hay que decir que creo que fue el sábado, falleció Vicente González Barberán, el archivero de entonces y el hilo conductor del cómic, y bueno, supongo que uno de los puntos fuertes del documental de Jorge, porque fue el protagonista, el que destapó todo esto, el que hizo el artículo original, que en mi caso da nombre al cómic, y bueno, al que le debemos toda esta historia, porque si no se habría quedado en los papeles hasta el infinito, seguramente. Sí, yo quería decir que para mí la gran diferencia entre el cómic y la película es que el cómic indaga mucho más en esta parte histórica, ¿no? Nosotros, como en la película, hablábamos más de lo que era la fiesta que hubo, ¿no?, en el 81, y lo que ocurrió después, de la hermandad y la paz y eso. La parte histórica la contamos en 15 minutos, pero os aseguro, o sea, nada más que de lo que teníamos grabado, podríamos haber hecho un documental de 1 hora y media solo sobre eso, porque no solamente fueron las tropas en el camino para allá, ¿no?, que me contaba Daniel Aquillué, un doctor en historia al que entrevistamos, hay diarios de los soldados en el camino hacia allí, ¿no?
tenemos diarios y tenemos el encuentro también documentado por Patrimonio también allí en la ciudad de Colín, sobre cómo recibieron a los españoles, cómo se vieron, etcétera, y luego todo lo que pasó a partir de que los españoles volvieron a España, los que se quedaron allí siguieron su andadura y acabaron en Rusia con el zar y llegaron a España varios años más tarde. O sea, hay un montón de películas, y La fuga, digamos, de los españoles de Dinamarca es otra película también que la comparan con una cosa épica como Dunkerque o las grandes producciones americanas, ¿no? Y yo diría eso, para mí la gran diferencia es que Román ha hablado bastante de la historia, ¿no? De toda esa, cómo se llega a la declaración de guerra, y yo me he centrado más en los personajes que nos quedaban a la mano, ¿no? Y que nos contasen las historias de primera mano y poner, bueno, los vídeos de cómo han sido las visitas y eso. Y un capítulo que a mí me dio mucha pena, que también se cuenta en el cómic, es lo del Capitán Costa, ¿no? Me pareció también una cosa muy bonita, solo que no la metimos por duración, y que también sigue, bueno, tenemos vídeos, ¿no? De personas ilustres yendo a visitar la tumba del Capitán Costa allí en Dinamarca, y en fin, hay muchísimas historias para contar ahí. Es que a mí me quedó bloqueado, sobre todo cuando, no quiero desvelar nada para que el lector lo descubra, o el espectador que visualice el documental, pero vamos, la historia de Antonio Acosta es bueno, y ese final, bueno, no me dejaré ahí. Y a raíz de lo que dices tú, Jorge, es que hay una película, porque hay unos españoles que claro, vuelven a España para defender la invasión de Francia y tal, y otros que se quedan, y a muchos les dan la opción: o te unes a las tropas napoleónicas, o lo que has comentado tú, que no lo sabía, que te vas a Rusia. Sí, los mandaron a Prusia, ¿no? Lo que sería Prusia, hoy Alemania, los mandaron a los campos de Prusia, y de Prusia ellos saltaron a Rusia, ¿no? Porque el zar estaba en contra de Napoleón, y entonces era amigo de los españoles, y digamos acogieron allí a los españoles, y bueno, se cuenta toda la historia de que juraron la primera constitución allí en Rusia, y cuando llegaron a España ya teníamos otra constitución, por lo cual tampoco estaban un poco en tierra de nadie, ¿no? Iban saltando de sitio en sitio y siempre eran un poco apátridas y un poco la gente que se quedó tirada, ¿no? Y luego otros españoles que se quedaron allí, que formaron familia, que también algunos casos, ¿no? Bueno, hay muchísimas historias para contar ahí. Sí, bueno, de hecho Román pone una de un matrimonio que tiene un bar allí, un restaurante, un bar en Copenhague, creo recordar. Copenhague. ¿No? Copenhague. Sí. La narración sobre todo de los periodistas daneses, bueno, es que es increíble, ¿no? Es que son tácticas de guerrilla directamente. Yo me gustaría ver la cara que tendrían cuando llegan y ven allí las cuevas, las famosas cuevas. Claro, todo el mundo de aquí, todo el mundo de España, pues conoce, va a Granada y sabe que mucha gente pues hizo su cueva, que ahora son unas viviendas. Yo he tenido la fortuna de estar en una, y bueno, son viviendas, sobre todo en verano, aquello es un frescor tremendo, ¿no? Sí. Y yo me gusta, vamos, la cara de ellos lo retratas muy bien. A mí me encantaría ver la cara de la gente de Huescar viendo a esos dos extranjeros, uno con gorro de aviador, por ahí echando fotos. esa es la cara que me gustaría ver. Pero esto se supone que también, también pasó, claro. De hecho, me tocó traducir el artículo que estos dos periodistas hicieron, que estaba en danés, y me tocó traducirlo como buenamente pude, y a raíz de ahí hice un poco toda esa escena, ¿no? Luego había, por ejemplo, había varias versiones, por ejemplo, una en la que cuando van a quitarles las esposas resulta que se han perdido las llaves, otra en la que las llaves se han roto. Fue el propio protagonista de la escena, el cabo, en noviembre, cuando fuimos a presentar el cómic, estuvo presente y fue el que me dijo: mira, no, lo que pasó es que se rompieron, y me tocó redibujar la viñeta porque ya me había decantado por la opción de que se habían perdido. Pero bueno, pues eso, hay veces que, claro, que te encuentras con dos versiones y te tienes que fiar un poco de tu instinto. A veces aciertas, a veces no. Jorge, tú que has vivido allí en Dinamarca bastantes años,
aunque ahora con redes sociales, con internet, tal, tiene uno información de todas partes, desde el culo del mundo, por decirlo de alguna manera, tienes información. Pero yo creo que esta historia a nivel cultural es muy difícil de pasar. Si puedes leerlo, si te viene esa información, lo puedes leer y ya está. ¿Tú sabes si ellos tenían el pueblo, lo que es el pueblo de la calle, o a nivel de tertulias culturales, que seguro que habría sido allá muchas, ¿tenían ellos constancia, el pueblo danés, de esta historia? Como tal, no. O sea, no a nivel de pueblo. Algunos frikis de la historia la conocen y tal, pero lo que allí se sabe es que hay una parte, ¿no?, de la costa allí danesa, en Jutlandia, que está el ayuntamiento de Kolding, donde se sabe que pasaron los españoles, ¿no?, y se dice que la gente morena y con temperamento son descendientes de los españoles. Hay como esa leyenda urbana, ¿no?, de por aquí estuvieron los españoles. Después históricamente se puede desmentir, se han hecho análisis genéticos, se han hecho un montón de cosas y parece ser que no es tanto así, ¿no? Pero la idea de ellos fue eso: llegaron unos españoles con Napoleón, quemaron un castillo porque tenían frío, le echaron leña al fuego y se acabó quemando el castillo, y después se fueron y nos dejaron aquí con todo empantanado, ¿no? Es un poquito la historia que queda por allí de esta visita española. Sí. Sí. Fíjate, también me llama mucho la atención que tú recoges, buscando la información, que el poeta Anderson danés también nos recoge allí como, claro, ellos son blancos de piel, y claro, pues llegan aquellos, gente súper morena, bañados por el sol, ¿no? Pues creo que recoges de que salimos en sus poemas. Sí, en lo que se llama el cuento de mi vida, o la aventura de mi vida, ¿no?, que es una biografía que hace idealizada. Cuenta eso: él vivía en Odense, que está, digamos, en la isla grande, en Fionia, que está entre la de Copenhague y la península, y él cuenta cómo entran los españoles allí en el pueblo, y cómo uno le da un rosario para que lo bese, y su madre le dice que eso eran cosas del diablo, ¿no?, que esa gente católica no. Claro, tenemos que pensar que estamos al principio de 1800, del siglo XIX, y o sea que un español, un francés, y en este caso también, ¿no?, que estábamos juntos, llegasen hasta tan al norte. O sea, éramos gente súper rara, o sea, no veían españoles allí, no podíamos hablar ningún idioma común, no podíamos hablar en inglés, no había ningún tipo de ayuda, la gente del pueblo tampoco hablaba latín, entonces los curas sí se entendían entre ellos, ¿no?, pero la gente de a pie se tenía que entender por señas y por como pudiesen, ¿no? Entonces fue un choque cultural divertidísimo del que también hay constancia escrita. Sí, mira, por ejemplo, ese toque de humor que es una pena que Jaime no puede estar. Tenemos 2 líneas telefónicas, pero me hubiera gustado de que Jaime hubiera podido estar con nosotros. Y seguro que algún día intentaré a ver si puede estar, porque aparte, escuchándolo hablar, lo he seguido ahí en varias entrevistas que le han hecho, y es un personaje que bueno, con él tienes que estar a gusto trabajando. Absoluto, es una persona divertidísima y bueno, y además inteligentísima, ¿no? Yo creo que las dos cosas son importantes, pero que alguien sea capaz de citarte cualquier tipo de carro de combate de la guerra prusiana, cualquier tipo de avión de no sé qué, y cualquier anécdota histórica, y cualquier personaje y cualquier película, o sea, que tenga ese fondo de catálogo para hablar, y además de forma divertida, pues nos lo hemos pasado bomba, y ahí seguimos con la gira de la peli. Román hace, sobre todo, hay otro detalle que también me mata muchísimo en el cómic, que es cuando bajan los periodistas: nos rendimos, y el caso, que eso lo recuperas ahí, el caso es que era una revista, bueno, para los más jóvenes que nos estén escuchando, que era una revista de lo más no sé cómo llamarlo, de trágica, nada más que decía crímenes y tal. Crímenes, y bueno, cuando pones allí, las tropas españolas son estas y las tropas danesas son estilo carro de combate, ¿no? Eso es uno de los gags, ya no del cómic, sino de esta historia. Es uno de los momentos que siempre salen, incluso en las entrevistas o los artículos que se han hecho, bueno, sobre todo a raíz del documental de Jorge y de Jaime, que no sé si ha habido muchísimo artículo y volver a rescatar esta historia. Yo creo que a raíz del documental, y es fácil encontrarte el diagrama el esquema en varios artículos, porque bueno, es de las cosas más llamativas. Yo siempre he pensado, y un dilema ético que tuve
fue el invertirlo, porque me parecía más gracioso al revés. Me parecía más gracioso presentar primero todas las tropas de Dinamarca con sus no sé cuántos tanques, no sé cuántos mil soldados, los aviones, los cazas, los tal, y luego al lado el cabo y los 7 agentes. Pero bueno. Este episodio, de hecho, nosotros cuando comenzamos a plantear la película, que claro, era pre-pandemia y teníamos unos planes más ambiciosos, claro, íbamos a comenzar con una recreación también precisamente de qué hubiese pasado si realmente se hubiese declarado la guerra. Y comenzábamos en un búnker en Dinamarca, con el primer ministro declarando que Dinamarca iba a invadir Huéscar y tal, ¿no? Y todas estas miles de tropas se acercaban a Huéscar, los cazas, etcétera, y llegaban allí, estaban los 7 policías, estaban algunos en la taberna jugando al dominó, el otro estaba comiéndose una tostada, ¿no? Estaban allí relajados como los españoles de aquel entonces. Sí. Como hacían las partidas aquellas de dominó en los pueblos, que era el guardia civil, el cura y el alcalde. Claro, eso es. Fijaros, a raíz de esto, yo destaco dos momentos que los retratáis tanto en el documental como en el cómic. Román lo hace con una splash page allí en mitad del cómic, que es una gozada, porque hay vikingos, porque hay guardia civil, porque hay militares, porque hay un danés y una del pueblo dándose un beso, los trajes de los años 80 del pueblo, y tú lo destacas, Jorge, allí bebiendo el vino, cantando, son dos momentos que los reflejáis tanto en el documental como en el cómic a la perfección, muy berlanguiano. Total, y además que nos lo cuentan los propios protagonistas, o sea, no es porque nosotros queramos ninguno de los dos, ¿no?, o de los tres, hacer así como un episodio gracioso, es que fue así, o sea, nos cuentan, claro. Llegaron allí, firmaron, se echaron la foto y todo el mundo a la calle a beber y a la fiesta, ¿no? Y la fiesta era, espectacular, o sea, ver las imágenes. Yo cuando empecé con esta historia me imaginaba que iban a ser pues 4 gatos, ¿no?, de cachondeo allí, tomando un vino, tal, y es que es una multitud de gente impresionante. Ver esas fotos es impresionante y divertido, ¿no?, porque si realmente tiene un ambiente genial. Uh-huh. Hay un personaje que no puedo, y encima, yo me enteré por tu Instagram, Jorge, que ha fallecido hace unos días, que es prácticamente el pilar del descubridor de esta historia, que es Vicente González Barberán. Me imagino, creo que Jorge ha tenido bastante relación con él, hablando, ¿cómo era el archivero de Huéscar? Sí, como lo decía antes Román, ¿no? Y en mi caso, como te contaba, pues nosotros grabamos este documental parte durante la pandemia, y de hecho la entrevista con don Vicente la grabó Jaime, que se fue con un compañero de allí de Málaga, con Alberto Pons, que también igual conocéis de lo del Club de los Curiosos, ¿no? Y nos hicieron el favor de ayudarnos con su cámara, porque yo estaba recluido en Madrid y no podía salir de Madrid, y entonces fueron Jaime y él, ¿no? Y pues este hombre desde luego tenía una cabeza que recordaba todo, o sea, él fue el que nos descubrió muchos de los flecos de la historia, ¿no? Desde el 1800 hasta el 2000 casi, nos contaba toda la historia, o sea, era un erudito, y estuvo también, aparte de estar buceando en los archivos, también tuvo relación con Consejería de Cultura, estaba, y de hecho el archivo de Huéscar lleva el nombre de él, ¿no?, porque ha seguido también gran parte de su archivo y era una persona ilustre en Huéscar. Entonces, pues yo diría eso, que era uno de los antiguos profesores, ¿no? Y siempre sabía dónde meterse, en qué libro y en qué archivo, y tenía fichitas de todo en su casa, que también sacamos algunas fotos, ¿no? Estas fichas antiguas, pequeñitas, con rayitas, con archivadores, el típico pues que vemos en las películas, que tiene ahí sus archivos grandísimos. Román, ¿tú llegaste a conocerlo, a hablar con él? No. ¿No llegaste? No, que va. Bueno. Yo, durante el proceso, uno de mis planes era haber ido al menos un día, un par de días a Huéscar para entrevistarme cara a cara, pues, al menos con Antonio Ros, el archivero actual, que es uno de los que me ha ido pasando documentación cada vez que se lo he pedido, y para que, me indicara con quién podía hablar, con quién me podía entrevistar y demás.
pero eso al final no se pudo hacer y además querían el cómic prácticamente para ayer, porque claro, entró en juego también el ayuntamiento, y el ayuntamiento pues quería aprovechar la efeméride, quería tenerlo para el 11 de noviembre. Eso significaba que tenía que estar con el cómic en octubre, que era 2 meses antes de lo que yo había dicho que iba a entregar. Entonces tuve que economizar todo lo que pude. De hecho, por eso entré en contacto con Jorge, porque viendo que no tenía el tiempo que me hubiera gustado para documentarme bien, pues le pedí ayuda para intentar ver partes de su documental, bueno, de hecho tuvimos varias conversaciones en las que él también me aclaraba dudas que tenía, porque básicamente para esos plazos era imposible tomarte el tiempo de documentación que hubieras querido, ¿no? Aún así el cómic no estuvo a tiempo porque no era factible. Yo lo hice todo lo que pude, pero al final eso era imposible, y bueno, así que al final pues bueno, no pude hacer ni una cosa ni la otra. Al menos sí que la visita en noviembre sí que me ayudó a 2 o 3 cosas solucionarlas, o tenerlas claras, detalles sueltos, poder hablar con alguien y demás. Pero bueno, básicamente mi documentación, aparte de la de siempre, que es bucear por internet de la forma más creativa posible, para no acabar siempre en las mismas fuentes, sobre todo fue el archivero Antonio, uh-huh, y Jorge, que también me iba solucionando dudas de vez en cuando. Uh-huh. Bueno, sin dejar un poco el tema, no puedo dejar pasar precisamente lo que hemos hablado antes con Jorge. Me llama muchísimo la atención Sacrilegio. Allí contienes con Pedro Casablanc, para que, por si acaso alguien no se sitúa, es el actor que encarna a Bárcenas en B, en la película famosa. Y bueno, y tienes ahí lo de Osario Norte, que me ha llamado también muchísimo la atención, ¿no? La historia de Rigao. Sí, bueno, es un proyecto, un proyecto y otro están relacionados de una forma curiosa, ¿no? Porque en Osario Norte, un amigo y compañero de cuando yo estudiaba teatro, en el año 96, que suena ha llovido. Muy lejos, ha llovido y tenemos una larga amistad, José Manuel Serrano Cueto, un gaditano, que está nominado a los Goya, ha escrito no sé cuántos libros sobre cine y tal. Me cuenta durante la pandemia que lleva 8 años intentando levantar un documental y que no hay manera, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues yo te voy a ayudar a levantarlo como buenamente pueda. Y es una historia, como tantas otras, de la vida cotidiana de actores y actrices, ¿no? Que durante muchos años han hecho muchas películas. Este hombre hizo casi 200 películas y aquí en España se le reconoce por el San Valentín, del Día de los Enamorados. Uh-huh. Pero vamos, había hecho películas en Hollywood, en Francia, en Sudamérica y aquí en España también. Y bueno, lo que le pasa es que con la edad va decayendo poquito a poquito y muere en una soledad bastante extrema, no, muere solo, y muere en unas extrañas circunstancias que en la prensa no queda muy claro. Cómo murió, por qué murió, cómo fue, por qué lo atropellan en la Gran Vía y aparece en un sitio en Leganés, ¿no? En un geriátrico y tal. Y José Manuel, un día, en una de sus charlas cinéfilas, descubre que este hombre está enterrado en Leganés, que es donde él vive. Entonces José Manuel va un día 1 de noviembre a poner unas flores como algo simbólico, como fan del cine, uh-huh, y descubre que no está en la tumba, que la tumba ya, pues lo sacaron de la tumba y lo echaron a un osario, a una fosa común. Uh-huh. Y entonces eso le remueve algo dentro, le remueve un sentimiento, digamos, de esa desmemoria que tenemos hacia las personas que nos han hecho felices en algún momento en el cine. Sí. Y comienza una cruzada, le digo yo, una cruzada quijotesca, para que le pongan una placa y un recuerdo a que ahí en Leganés está enterrado este señor, ¿no? Y documentamos durante el documental todo este periplo que él hace, y contamos la vida de él, y entrevistamos también a las personas que compartieron pantalla con él o que trabajaron con él. Tenemos el que posiblemente sea el último testimonio de Eugenio Martín, el director de Pánico en el Transiberiano. Tenemos a Paca Gabaldón, tenemos a Leonel Fleming, Antonio Mayans, ¿no? Tenemos gente que trabajó con él, y luego tuvimos la gran fortuna de encontrar a la persona del geriátrico que le asistió los últimos días de su vida
y que nos cuenta de primerísima mano cómo fueron esos últimos días, ¿no? Y es un documental que solamente hablar de él se ponen los pelos de punta, y que en la presentación de Málaga pues ya mostramos 10 minutos y la gente lo recibió muy bien. ¿Tenéis pensado aquí un festival por aquí por Barcelona? Sitges, no lo sé. Sí, hombre, Sitges sería un sitio ideal, ¿no? Porque bueno, es una persona que ha sido muy querida por el género fantástico. También, aparte de eso, haber hecho Pánico al Transiberiano, hizo muchas películas, digamos, de serie B, y tenemos también mucha gente de ese mundillo en el documental. Sería ideal, pero vamos, pensamos, un festival grande nos gustaría precisamente para, bueno, pegar ese pelotazo de recordarle a la gente, ¿no? De estos actores. Y ahí en ese documental es donde José Manuel tiene la idea de conectar con Pedro Casablanc como actor que está ahora, digamos, trabajando mucho, y unas reflexiones sobre la fama, ¿no? Y yo siempre digo que su Sancho al Quijote que él es, ¿no? Pedro le trae un poco a la tierra y a veces le quita un poco de fuego a algunas cosas, y de ahí es donde sale la relación que Pedro y yo hemos mantenido. Nos conocimos ahí y después ya me propuso producirle Sacrilegio, y hasta aquí vamos. Sería increíble que lo tuvierais, sobre todo por eso, por su influencia en el cine fantástico. A ver si para octubre el Festival de Sitges sería buenísimo teneros aquí en el documental. Sí, sería un gustazo. Y bueno, de hecho hemos cerrado un acuerdo de distribución y tenemos plazos que podrían hacer lo posible, por supuesto, si al Festival de Sitges le encajamos, ¿no? Nosotros pensamos que sí y nos encantaría. Román, ay, perdona. Sí, no, Pedro, ¿en qué serie salía? ¿Era policía o el comisario? Bueno, sí, ha salido en todas, pero sí, en el comisario es la que estaba, la que, digamos, mucha gente le recuerda. Me acuerdo que probablemente sería de los primeros personas famosas que yo vi en mi vida. Recuerdo que estábamos en la escuela de arte, en bachillerato, 2005, 2006, yo con 16 años a lo mejor, como mucho, y de repente aparece en Orihuela, y de repente aparece ahí, entra en la escuela de arte acompañado de, supongo que la directora, o de alguna... de alguien del ayuntamiento, no sé, alguien... con algo de poder, imagino. Sí. Él hizo Bellas Artes, ¿eh? Sí. Él estudió Bellas Artes. Pues yo me acuerdo que estaba yo con varios colegas y era como, hostia, ¿qué hace este hombre? Estábamos flipando porque, claro, no, y encima en Orihuela pues no estás tampoco muy acostumbrado a ver a famosos por ahí. A lo mejor si viviera en Madrid pues es fácil que me vaya encontrando con gente de las 200 series que hay, ¿no? Pero ahí era como, ¿qué hace este hombre aquí? De repente, y nos quedamos un poco en shock. No nos acercamos, no le dijimos nada, pero fue como impactante, ¿no? Porque en esa edad y que no tienen mucha experiencia de ver gente que estás acostumbrado a ver en la tele, de repente pues fue como impactante, ¿no? Pero y aparte el personaje de policía lo hacía muy duro él. Sí. Es que cuando un actor te cae bien o te cae muy mal, dices, hostia, este tío lo hacía súper bien. Sí. Tengo recuerdos de él, por eso. Vaya. Sí, en su caso yo puedo asegurar que es todo lo contrario de los personajes malos. Es todo lo que le han dado, pero es un señor, súper simpático, súper decente, súper inteligente, porque muy leído. Te habla igual de un cómic coreano que de una película japonesa de serie Z, que te habla de Valle Inclán, ¿no? Te habla de todo, y además, bueno, una persona con los pies en la tierra y con el corazón en el sitio correcto. Bueno, le he preguntado a Jorge, Román, ¿vienes a Barcelona? ¿Vienes al Salón del Cómic? ¿Tienes algún proyecto hacia la vista que se pueda decir? No, al Salón del Cómic no. ¿Cascaborra pone stand o no? No lo sí, sabe. Creo que sí. Vale. Sí, no, creo no, sí que pone, pero no, yo no voy. Supongo que va a tirar más de autores cercanos, porque claro, a mí pues, me tendría que pagar el viaje y demás, y bueno, pues imagino que aprovechará para tirar de gente a la que no le tenga que pagar un hotel o cosas así.
porque bueno, igualmente pues aunque acabo de sacar cómic con él, pero bueno, y tiraremos de eventos más cerca, porque con el de Miguel Hernández, pues quieras que no, sí que tienes un poco más de respaldo, sabes que algo vas a vender, que tal. En este es un cómic tan raro, y sobre todo raro dentro de su colección, que todavía estamos un poco con ese miedo de ver cómo lo va a recibir la gente, porque bueno, ya conoces a Cascaborra. Cascaborra empezó, y buena parte de su catálogo es sobre acontecimientos históricos, sobre todo bélicos, sí, sobre guerras, episodios bélicos de la historia de España. Luego ya empezó con la joder, ¿cómo se dice? Sí, como una serie de vidas, de biografías. Sí, exacto, perdona. Sí, y algún que otro cómic que va de algún episodio histórico, no necesariamente una batalla, pero claro, a mí, yo cuando se lo planteé sabía que le iba a interesar por ser de Huesca, pero no sabía cómo me lo iba a encajar, porque claro, es un cómic en el que va de una guerra en la que no ha habido batalla, y que encima, yo se lo dejé muy claro, el cómic va a ir sobre la investigación, sobre cómo van saliendo artículos, y encima un cómic de cachondeo, un cómic de buen rollo. O sea, no va a haber nada. Así que me dijo, joder, pues méteme un poco de introducción de la batalla de yo que sé, de la guerra de independencia, o lo que toque ese porque lo pueda un poco colocar o vender dentro del esto, pero bueno, igualmente toda la introducción era necesaria. Pero que vamos, al fin no hay batalla. Es una introducción en la que no hay batalla tampoco. Bueno, al principio sí, bueno, por el tema histórico, cómo se desarrolla un poco, sí que puede venderse por ahí un poco, sí. Sí, pero es complicado, o sea, es raro, porque por un lado, a ver, puede salir bien o puede salir mal, porque puede ser la nota discordante que llame la atención y que diga, pues mira, un cómic de humor prácticamente en el catálogo de Cascaborra, esto lo quiero ver cómo es esto, pero también puede ser pues lo contrario, ¿no? Que la gente habitual de Cascaborra vaya buscando otro tipo de cosas. Así que no sabemos. Oye, yo es un placer haberos tenido a los dos en este programa tan no sé, entrañable por la historia, por lo que es, y que ojalá tanto a nivel comiquero como mira, yo no sé, ya creo que a nivel documental no, pero si se pudiera hacer una película que se podría encontrar personajes como sobre todo Jorge ha dicho, de que es que da para mucho con actores que tenemos aquí, bueno, sería genial, vaya, sería genial. Total. Bueno, oye, un placer. Jorge Rivera, Román López, encantado de teneros aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Espero que no sea la última y que podamos disfrutar de vuestros trabajos y de vuestras aventuras en este caso. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo y un fuerte abrazo. Chao. Se solen stiger op over Birkegården, og malkepigen bomber sin gæld, mens præstens kone står på hænder for sin bror, og kløvermarken står i flor. Espectacular la historia, encantadísimos de haber tenido a Jorge y a Román, porque bueno, ya lo habéis, yo espero que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo, buscando información. Ha sido una gozada buscar información sobre este episodio de España, ¿no?, por decirlo así, y sobre todo encontrarte gente como Jorge y como Román detrás.